trabajo que él ha publicado y que conocemos también la mayoría sobre esta explotación de la costa Pacífico en el occidente de Mesoamérica y los contactos con Sudamérica y otras regiones culturales. Lo que nos presenta el día de hoy es parte de estos balances, de estas reflexiones que ha tenido a lo largo del tiempo. Le agradecemos muchísimo compartir con nosotros en el contexto del seminario y claramente pues a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar la presentación cuando guste José Beltrán y pues bueno, estamos aquí para tener, anotando las preguntas para el final de la sesión y hacer una ronda también de diálogo entre nosotros para saber cómo es que miramos desde nuestras perspectivas estos aportes del doctor José Beltrán. Muchísimas gracias, bienvenido y pues cuando guste puede empezar. Buenos días, un gusto estar con ustedes y saludarlos a todos ustedes. Vamos a ver pues este trabajo que son los navegantes del puerto de Salagua y la playa del Tesoro. Playa del Tesoro, que es como se conoce el sitio, pues viene siendo el cementerio del puerto de Salagua. Y el cementerio está en la playa del Tesoro, por eso de ahí toma su nombre ya en tiempos modernos. Pero entonces, vamos a ver, aquí tenemos la Bahía de Santiago, antes de del gran desarrollo que han tenido en los últimos 30 años, ¿verdad? Toda nuestra franja costera. Y aquí al fondo vemos una laguna, allá que apenas se alcanza a ver. Aquí había un gran conchero, a mí me tocó verlo todavía de joven, y lo molieron para hacer calfina, pero bueno, aquí es donde explotaban sus fondos marinos, esta bahía y la bahía de Manzanillo, que son dos bahías gemelas, como vamos a ver ahorita. Básicamente, bueno, vamos a ver pues la región y el sitio, y luego la base económica, la explotación de los sistemas de costa estuario, que estaba basado en eso. Y claro, era una economía mixta, pero principalmente era la explotación marina. Entonces vamos a ver quiénes eran estos señores de Playa del Tesoro, pues que fueron encontrados en su cementerio, porque ojalá pudiéramos verlos todavía en su sitio, en su ciudad y todo esto en el puerto. Su inventario material y las relaciones mercantiles y culturales que sostienen a partir de de sus materiales naturales. Tenemos evidencias de relaciones con Teotihuacán, posteriormente con los toltecas Aztlán, y también hay ligeras evidencias de algunos materiales olmecas que no hay mayor cuestión para hablar, pero sabemos que desde Capacha hay relación con Tlatilco, y Tlatilco tiene influencias de olmecas y también una tercera influencia cultural que también se supone que es de Ecuador. Y las relaciones con Centroamérica, que hay algunas evidencias, que es la misma ruta hacia el área septentrional andina, que comprende principalmente la franja costal sur de Colombia, Ecuador y Perú. Ya vimos la bahía de Santiago, y aquí vamos a ver pues nuestro continente y la provincia panámica, malacológica panameña, que es donde se encuentran esas conchas. Aquí está un poco más arriba, viene desde la isla de Cedros hacia abajo y viene hasta el norte de Perú, hacia Cabo Blanco, algo que es el Pacífico tropical, donde se viven estas conchas y caracoles que fueron explotados intensamente por el hombre prehispánico. Vemos desde la provincia, desde el norte de Sonora, el suroeste americano, gran influencia, ellos también tienen una industria de concha tremenda, y intercambios evidentemente con la gente del Golfo de California y más al sur, como vamos a ver. Aquí vemos el occidente de México en la Bahía de Banderas como eje. Aquí tenemos las grandes estuarios del norte de Nayarit y sur de Sinaloa, que van casi desde San Blas hasta Mazatlán. Y aquí pues tenemos una de las evidencias de explotación marítima más importante y de estuario, como son los grandes concheros. Las bahías de Manzanillo son estas, como podemos ver, son dos pequeñas bahías comparada con la enorme Bahía de Banderas, que es de las más grandes que hay en el Pacífico tropical,
después del Golfo de Guayaquil, que en sí es un golfo, ¿verdad? Esta es, pues, el puerto de Salagua. Aquí vemos donde están precisamente los veleros anclando, es el puerto. Aquí está la playa del Tesoro y el puerto de Salagua. Este es el fondeadero de la Audiencia y de Santiago. Entonces ellos estaban asentados en la parte más delgada de la península de Santiago y tenían su asentamiento agrícola aquí en Salagua, en el moderno pueblo de Salagua, que los españoles lo encuentran todavía funcionando en la época de la conquista. Vemos la Sierra Madre del Sur, aquí todo este sistema montañoso, y atrás es el eje neovolcánica con el volcán de Colima de Fuego y el Nevado de Colima. Pues queremos geográficamente para entender dónde estamos y toda la actividad que se desprendió. Estos son los volcanes, el Nevado y el volcán de Fuego, que echa pues fumarolas muy altas sistemáticamente, y tiene dos rutas hacia el altiplano muy importantes, por el río Armería, de este lado, perdón, y por el río Naranjo, las bahías de Manzanillo y el puerto. Esta es una fotografía antigua, ya habían hecho el gran desarrollo, el hotelote de las Hadas, precisamente sobre el puerto. Antes había un hotel chiquito, pues muy bonito el lugar, y bueno, desafortunadamente, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un salvamento, unas excavaciones arqueológicas en esta parte de la playa esta es la playa del Tesoro, aquí se aprecia muy bien, y aquí tenían su cementerio, todo lo demás lo tenían el puerto. Y el pueblo, digamos, agrícola, donde vivía la mayoría de la población, ya vimos dónde se encontraba. Vemos la bahía de Manzanillo y ya, digamos, la playa del Tesoro. Este es el lote que fue afectado, que tuve la suerte de trabajar, y bueno, aunque no prometía mayor cosa porque ya había cepillado la superficie afectada, pues pudimos hacer algunos trabajos que dieron un buen resultado. Este es el puerto de Salagua, aquí es el fondeadero, aquí debieron haber tenido su muelle, y acá el puerto, ¿verdad? Y las excavaciones, ya en la playa del Tesoro. Nos sorprendió desde el principio la gran cantidad de concha y caracol que salió junto a los señores de Salagua, y eso nos permitió reconstruir pues toda una explotación marina. Tuve la suerte de encontrar 102 especies de moluscos, de conchas y de caracoles. Y la apropiación principal es alimenticia, evidentemente, desde el hombre muy primitivo consiguió una fuente estable de alimentos desde tiempos tempranos, y después viene aprovechar las conchas de la concha y del caracol, perdón, las conchas que quedan como desecho. Aquí vemos las grandes pirámides, no pirámides, sino acumulaciones, montículos de concha. Hay una pirámide en el sur de Sinaloa que se llama el Zacalón, de 26 metros de altura, gigantesca, de pura concha, básicamente de estero, de pata de mula y algunas almejas de estero. Y como vemos, la fauna es uno de los refugios todavía que está siendo destruido de una manera alarmante, desafortunadamente. Y bueno, hemos podido registrar algunas cosas, pero no como quisiéramos. Pero sí quiero mostrar esta maravilla, que son los concheros del norte de Nayarit. El de Manzanillo, como decíamos, ya lo barrieron, el de Santiago, y en Barra de Navidad también había otros concheros que en los 60 trabajan en la Universidad de California. Desafortunadamente los dos están desaparecidos, y bueno, estos también están en proceso de desaparecer. Desafortunadamente hay que hacer acciones muy enérgicas para su conservación. Vemos la mayoría de las conchas que obtuvieron ellos, las ostras, todo este tipo de cosas, la Megapitaria escuálida, los mejillones, el Cholomitilus, aparece pues en toda la cuenca del Pacífico, a veces las mismas especies, y a veces son especies diferentes, pero aquí vemos más o menos, les voy a mostrar, también explotan caracoles, poliplacóforos y grandes almejas. Y los materiales de concha, como les decía, elaboraron
explotaron el tinte púrpura, elaboraron cal fina de concha y un tallado de la concha artesanal de una manera sobresaliente. Y el buceo de géneros preciosos como es el Spondylus, Stromus y todos estos. Algunos empiezan a ser trabajados como estas fisurelas que empiezan a hacer anillos y aros para lograr pues collares y colgantes, todo esto. Cinceles, salió un cincel de Fasciolaria Princess precioso, como de 15 centímetros y muy bueno para trabajar la madera y materiales más blandos. No, evidentemente no con la piedra, pero todavía la caliza y eso. Las turritelas, había muchísimas en Manzanillo, desafortunadamente se están colapsando todas estas poblaciones de concha y caracol y empiezan a ser trabajadas las turritelas nada más con un pequeño orificio. Valvas de Donas carinatus, pequeñas almejas y ya anzuelos, ya evidencias que nos dan ligas con Ecuador y con otras regiones del sur. Las conchas de la madreperla de pintada mazatlánica, bordes de Amalia ringens y tenazas de cangrejo. Los cascabeles que los sacan de las olivas y a veces de algunos cónigos. Y aquí vemos cómo los vacían por adentro, les quitan el ápex, la columnela y todo el interior y meten otros pequeños caracoles para sonar. Entonces suenan como cascabeles y ya cuando los juntan, pues ya hacen una sonaja, unos ruidos muy, muy especiales que servían para bailar, pues para hacer sus danzas y entre ellos el baile de la culebra, semejando el crótalo del cascabel, de la serpiente cascabel, claro. Las glicimeris, talleres bastante completos. Y los grandes, estos glicimeris son para pulseras de mujeres. En el Golfo de California tienen mayor talla, probablemente los hombres lo pudieron usar, pero aquí para mujeres. Y en cambio los brazaletes sí pueden usarlo, claro, hombres y mujeres. El Iropecten subnudosus y el Argopecten circulares, unas almejas que tienen una concha preciosa, un sonido como de porcelana y evidentemente fueron muy cotizadas en el mundo antiguo. Y las madreperlas, productoras de perlas, junto con la Trina Maura, que también produce perlas, los anzuelos que ya habíamos visto, Antiojeras Tlaloc, salieron unos fragmentos y Antiojeras Tlaloc que sacaban del borde de estos grandes valvas, y pues una serie de caracoles, el Stromus galeatus, Ora lobatus y el Stromus de nuevo. Y estos olivos, aquí ya vimos las sonajas anteriormente. Estas sonajas son estos olivos, de aquí los sacan. Unos incluso todavía tienen sus dibujos, su color que lo pierde con el tiempo y queda nada más el carbonato de calcio. Por eso cuando los queman, pues sacan una cal finísima. Los Strombus, y claro, un trabajo detrás de la concha impresionante. Es increíble cómo vacían las conchas y paso a pasito los van desbastando. Como que tenían pues toda una ideología detrás de esto, aparte pues, de un trabajo artesanal sensacional. La ostra sagrada, el Spondylus calcifer y el Spondylus princeps. Ahora, Quasiscrama. Y aquí vemos los procesos de producción, cómo le están retirando la parte blanda, roja, queda la parte dura, que también lo usaban para hacer pequeñas cuentas de concha, y entre más chiquitas, más valiosas, las rojas sobre todo. Pero yo creo que muchas conchas blancas también se procesaban del mismo Spondylus, nomás de su parte blanca. Y por eso a veces aparecen teñidas de rojo. Pero bueno, más allá de eso, aquí vemos algunos de los procesos y de los materiales de desecho. En los cementerios, evidentemente, no hay talleres, pero sí los resultados del taller, lo cual nos evidencia algunos procesos de producción. Y los talleres, perdón, los collares que producen estos talleres,
vemos una diversidad. La mayoría son de espóndilos con grandes placas como estas que muestran delfines o cocodrilos en la superficie. Y el famoso caracol de púrpura. Y por ahí ya se me pasó el púrpura panza. Estos son hexaples, pero son murícidos, grandes productores de púrpura. Esos caracoles son del tamaño del corazón humano y tienen la forma. Y cuando uno los corta transversalmente, muestran 4 alvéolos muy claros y bueno, tiñen de púrpura. Debió haber jugado un rol muy importante entre los antiguos pueblos, precisamente por su símil con ciertas partes del cuerpo o con ciertas funciones de la naturaleza. De ahí, este es el púrpura panza. Es chiquito y mientras este es un caracol muy grande que hay que sacrificarlo. Esto nada más lo ordeñan a la altura del nivel del mar, lo provocan y suelta su tilla. Con esto también encontramos 96 malacates, lo cual nos está hablando pues de una producción del hilado de textiles, de hilados de algodón principalmente, y la siembra y escarda del algodón, los cuales pudieron haber sido teñidos con el púrpura. Aquí vemos el púrpura de estos caracolitos que vimos, son estos. Todavía en Oaxaca se practica, de hecho estas fotos son de allá, y bueno, todavía vemos en Pinotepa Nacional y varios lugares esta utilización. Esta cepa es de puntamita, esta cepa de algodón, que bueno, yo creí que necesitaba el cultivo humano, que son domesticados ya estas plantas, pero no, bueno, estas plantas son silvestres, algunas cepas sobrevivientes que de alguna manera se hicieron resistentes a la sequía y cada año florecen. Ya hay pequeñas comunidades que debe haber en varias partes. Los biólogos deben tener mucha información al respecto. Y bueno, vemos las excavaciones en Playa del Tesoro, avanzan, están realmente a un lado del mar. Esta barda fue cuando empezaron pues unos condominios, pude pararlo y bueno, fuera de esta afectación en el área, pudimos trabajar el resto. Y los resultados fueron estos. La primera cala, tuve la suerte de trazar unos pozos y aparecieron unos grandes personajes pues abajo. Aquí vemos la primera cala que se hizo, se empezaron con pozos de 2 por 1 y se prolongaron hacia afuera, es decir, hacia el mar, como calas, y ya después se abrieron como trincheras. En ese primer pozo encontramos un cráneo trofeo con una almeja, perdón, una gran valva de madreperla y una hoguera aquí. Y acá arriba, un nivel arriba, como es cementerio, a veces los depósitos pues no son naturales, están un poquito alterados. Y bueno, aquí lo que apareció esta olla es una olla pintada al fresco con pintura teotihuacana y al estilo teotihuacano. Aquí podemos ver el cráneo, una olla y la almeja esta que les hablaba, conchas de glicimeris, y esta cala llegamos hasta el fondo, prácticamente esto ya es arena marina. Y aparecen figuritas ortices tuscacuesco, que son las tumbas de tiro del Valle de Colima. Los entierros cuentan, tienen una historia, hablan. Los muertos es increíble cómo hablan, toda la información que transmiten. En este entierro, ya es la siguiente cala, encontramos un depósito de cal y un calero. Aquí tenía su calero por un lado, con una estela. Incluso había una piedra verde aquí en el muro, y esto es lo que... Y más abajo, estos dos señores los encontramos ya a 3 metros de profundidad, y como ven, aquí estamos casi en la superficie, mientras estos dos señores ya al fondo, donde se encuentran ya una vez que retiramos lo de arriba, pudimos bajar, y bueno, es un entierro muy interesante. El de arriba por los depósitos de cal, como vimos, y abajo se encontraba, ya vimos cómo estaba, ¿verdad? Como en escuadra. Vemos aquí restos del entierro,
y unas madreperlas. Ahí vemos dos valvas de madreperla que estaban atravesadas con un punzón de hueso de venado. Aquí vemos el depósito de cal y bueno, unas ollitas que contenían cal. Vamos a retomar más adelante este tema. Las conchas de cal conteniendo cal, aquí tiene ya cementado el producto en un mejillón. Y estas patas de mula tienen cal de concha, esta madreperla, pigmentos rojos. Y ya las fotos estas que fueron en Ektachrome han perdido su brillantez, pero bueno, se puede apreciar todavía muy bien esta situación. Se usaba esta cal para la ceremonia del mascado de la coca y estas ollitas aparecieron llenas de cal, todavía se ve todavía los restos de cal y bueno, estos materiales ya son toltecas posteriores y esta es Chavín, esta figurita, pero aquí nos muestra claramente la ceremonia del chachado de coca. Al fondo del entierro está el señor 3, el entierro 3 y sus ofrendas. Una cerámica de formas teotihuacanas, pero en café. Los collares, y perdón, estas son en los tobillos, las ajorcas, estaban llenos de pulseras, de collares y de ajorcas y de colgantes los señores de Salagua. Aquí vemos otro las esquinas de este entierro y hasta 12 hiladas en los tobillos las ajorcas, ¿verdad? Los anzuelos siguieron saliendo, las anteojeras Tlaloc y en estas valvas un punzón de venado, como les decía. Aquí tenemos al punzón de venado de 20 centímetros y bueno, otros materiales de hueso como estos mechicahuastlis y bueno, este tipo de estos punzones sirven pues tanto para la coca como para salieron unos cráneos trepanados y a veces aparecía asociado cuando daba la impresión como que habían drenado de ahí pues qué sé yo, tumor o todo el desecho pues, del cerebro, de sus operaciones, pero había dos cráneos regenerados, o sea que sobrevivieron, extraordinarias intervenciones quirúrgicas, y uno sí estaba, no regeneró, él murió. También Estacha pertenece a ese entierro. Pues tenemos a otro señor muy importante, que es el señor, es un gran guerrero, el señor de las obsidianas. Es este señor, apareció rodeado de grandes ofrendas de lítica, pura lítica. Así como unos tienen pura concha de una especie, otros de otra especie, otros pura lítica. Entonces nos está hablando de, pues de varias cosas, como vemos en la parte de arriba, esta es otra capa, otra época, pues hay otros entierros y más o menos en su nivel, pues pertenecerían estos otros dos entierros. Estos, por eso los dejé y los otros ya los quito. Este señor apareció con un apunte proyectil en su corazón, aquí entre la segunda y la tercera vértebra cardial, apareció incrustado en su corazón y este collar de turquesa, no, perdón, de amazonita, con pigmentos amarillos y pigmentos rojos. Tenía 13 navajitas de obsidiana, 12 navajitas aquí en la mano izquierda y un cincel precioso en la mano derecha. Y bueno, 5 puntos de proyectil de gran calidad y una serie de otros materiales. Aquí vemos las navajitas y una gran olla, pues rota nada más los fragmentos o lo que quedó. Quién sabe cómo ha de haber estado en su posición original, ¿verdad? Cuando lo enterraron, pero esto es lo que encontramos. Aquí está una aproximación de esa punta de proyectil en el corazón, junto con el collar de amazonita. Este es
el cincel que les hablo, y bueno, este cincel es extraordinario, las fotos no son buenas, desafortunadamente, pero este cincel fue tomado de una veta dura, granito dura, que hace torsión, y entonces al dar el golpe transmite, un amigo mío que es escultor lo trabajó con madera, claro, y bueno, sí, sorprendente. Y bueno, unas tallas de lítica, sobre todo de lítica pulida, pues ahora sigue con raíces olmecas. Sus puntas de proyectil, como vemos ahí también de cristal de roca, y incluso núcleos, ¿verdad? Para sacar navajitas. Y bueno, evidencias. Había 26 o cuántos, perdón, pues varios núcleos de obsidiana, lo cual nos está hablando de que trabajaban en el lugar. Había talleres de lítica. Bueno, ahí vamos a buen tiempo. Vamos a entrar al entierro 12, otro de los grandes entierros, que bueno, todos los entierros fueron, tuve la suerte de en los 4 pozos primeros encontrar a grandes señores. Y en el quinto salió un entierro muy interesante, un entierro secundario, como vamos a ver. El entierro 12, pues, arranca con el entierro de un niño, de un principito, porque después trae la señora de las tortugas, un señor, pues con todos los atributos Quetzalcóatl, pudiera haber sido un sacerdote Quetzalcóatl o un señor que tenía los atributos del señor Quetzalcóatl. Y la señora de las cerámicas, esta señora de arriba, aparece. Lo increíble es que el mismo entierro, pues cuenta la historia. Y como podemos ver, eh, en el entierro de arriba salió esta olla de bandas sombreadas. Perdón, esta olla de bandas sombreadas con un personaje masculino, 2 femeninos y el niño. Y aparte, me había pasado con tales, tienen 2 cráneos trofeo a los pies, aquí tienen uno y aquí el otro. Nada más estos dos, digamos, el señor Quetzalcóatl y la señora de las tortugas. Y ahorita les voy a decir por qué les hemos llamado así. Bueno, salen los señores, los 2 decapitados y bueno, más o menos la historia, ¿verdad? En la Tolita, sur de Colombia, norte de Ecuador, se han sido encontrados este tipo de caracoles hortalicus con un pequeño agujerito y silban, o sea, silban como carinas. Pero el entierro que le sigue aparece esta olla de bandas sombreadas. Estas ollas son las típicas ollas frijoleras, están cocidas, quemadas por afuera y tienen el tamaño exacto para una familia pues grande, no muy grande, ¿verdad? Digamos que sea extensa, una familia extensa no, sino una familia y compacta. Sería la olla frijolera de estos señores, porque aparece en esto una ollas de bandas sombreadas, y en el segundo aparece también el segundo entierro. Ahorita les voy a explicar con más detalle, pero les quiero mostrar aquí cómo van mostrando sus... esta es la misma olla, estaba fracturada por la mitad y levantamos, no sé cómo pudieron meter tantas figuritas adentro y tan muy bien acomodadas. Este es el primer entierro, el de arriba, de la señora de la cerámica, pues tenía una gran cantidad de cerámicas. Esta olla Colima Redecillas, muy fina, delgadita, 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 pues la encontré reventada, pero bueno, dice, esto es papel periódico, no se asuste, para poderla, de momento la reconstruí nomás para reconstruir su forma, para rescatar su forma y ver de qué se trataba. Y los grandes collares de espóndilos o collares blancos al cuello con sus colgantes. Por aquí está esta señora, también tiene su olla frijolera y la historia, como les había contado. Salieron carboncitos por lo que pudimos fechar aquí en el 640, siglo VII. Entonces ya nos ubica muy bien en qué tiempo estamos parados, ¿verdad? Las ollas y los señores. El señor, digamos, el principal, por decir, los caciques,
una señora cortesana y el principito. Esta es una deidad, es el único que no está acostado. Estos son retratos de los difuntos, son, a mi entender, lo que he visto, tanto ahí como en tumbas de Tiro, están representando a los muertos, y por ahí hay unos vivos que son las deidades, los genios, y nos hablan, pues nos dan mucha información sobre su manera de pensar, sus costumbres funerarias, sus conceptos, sus materiales y sus relaciones en vida. Este es el segundo entierro, es el señor Quetzalcóatl, Ejecatl Quetzalcóatl, porque es el único entierro que tenía enorme cantidad de espóndilos, collares, ajorcas, pulseras y colgantes. Aquí como que aparece un delfín en la superficie, o será un cocodrilo, no se vayan a confundir. Y una pulsera con pececillos estilizadas, muy bella. Y estos caracolitos aparecieron alrededor del cráneo, indicándonos que probablemente era un gran tocado que tenía caracoles, estaban cosidos, y una hoguera, y al pie un cráneo, igual que la anterior. Ah, no, la primera señora no tenía cráneo, nada más es este señor y la de abajo, la que sigue. Pero bueno, es una costumbre muy sudamericana de los cráneos, y aunque también se utilizó en Mesoamérica, fue una de las formas culturales, es muy típico de Sudamérica, zampas. Y aquí está el señor, un personaje varonil arriba, sus grandes placas en el cuello, y bueno, sus pulseras estaban sobre camas de arena con arcilla, por lo cual se podía pues dibujar y trabajar y esto, pero a la hora de levantarse los esqueletos realmente era imposible porque estaban pues totalmente adheridos. Aquí vemos algunos aspectos, unas pequeñas ranas estilizadas vistas en planta y pequeñas aves. Y aquí vemos al señor, tuvo como ofrenda una olla frijolera también, que es esta, pero en lugar de la historia del entierro salen dos personajes. Un personaje tocando el caracol y con el símbolo del viento en el vientre. Es un símbolo, pues, ahora sé que mesoamericano y quizá más allá, y es el símbolo de Ik entre los mayas. Y es sonaja, aparte de que toca, se ve que bailaban con esta figurita porque está tocándole pues a esta sirena, una deidad lunar, una deidad marina, lunar, porque tiene rasgos claramente asociados con el mar. Parece una sirena, nada más con cara de pescado y un cuerpo de mujer, ya del estilo Nayarita, de esas que están reclinadas sobre sus piernas, pero muy bella el concepto. Y aunque aquí podemos ver pues, seres mitológicos, o llámenles como quieran, pero bueno, esta relación muy clara. Y sus pulseras bellas no están restauradas, por eso todavía tienen muchas concreciones y adherencias. Y aquí vemos estos delfines y una gran rana, pues todos estos animales asociados al culto lunar, que es y a la lluvia, por supuesto. También el espóndilos, por eso fueron rasgos seleccionados de muy temprano en Ecuador y exportado hasta Caral desde casi 3000 antes de Cristo como símbolos de fertilidad, porque representaban al agua y se invocaban las lluvias y las cosechas, también la fertilidad. Entonces jugó un rol muy importante entre los pueblos primitivos. La tercera señora, que es la de los careyes, o sea, de la de los tortugas, pues también tiene su cráneo en los pies y una gran caparazón de tortuga en el cráneo. Pareciera un astronauta, aquí la podemos ver en foto, y con puras pulseras estas de glicimeris, que incluso se llaman concha tortuga. Esas conchas en la
dualidad. Quiere decir que es un nombre prehispánico que sobrevivió el nombre ya traducido. También se siguen llamando conchas tortugas. En efecto, parecen tortugas. Miren, esta es. Tenían una gran cantidad de glicimerios en proceso de trabajo y sus pulseras in situ. Aquí vemos una, acá tenía otras. Y otros rasgos más. Tiene un entierro secundario a un lado. Todos tienen hogueras, todos tienen pigmentos rojos, pigmentos rosas y algunos amarillos. Mucha concha. Aquí está, vemos cómo está ensamblada dentro de una caparazón de una tortuga. Estaba pintado de rosa mexicana, al menos esta parte, y estaba bien vívido, cuando apareció ya las fotos pues ha perdido su color. Yo creí que era más, es un Ektachrome, y bueno, sí se ve que el tiempo es tremendo, ¿verdad? Igual, adentro de la olla, la historia y un entierro secundario a un lado, el cráneo trofeo a esta altura, y bueno. Y esto es lo que nos cuenta. Tenía un ave grande y después aparece una tortuga, nos está hablando pues, del caparazón de tortuga, y los 4 personajes principales. Aquí los decapitados aparecen en chiquito, ya no nomás la cabecita, sino unas figuritas chiquitas, medio Ortiz Suscacuesco. Y entonces, bueno, nos está hablando claramente de sus costumbres funerarias. Aquí está el ave, perdón. Esta, que es la que estaba mero arriba, que no me encontraba, bueno. Y bueno, muy interesante porque nos está relatando los eventos. Estas son las conchas tortuga y bueno, tiene una gran cantidad, no todas son de ahí, pero una gran cantidad. Y aquí se agrupan para ver cómo se trabaja, ¿verdad? Desde los primeros golpes por percusión hasta que van abriendo la pulsera y logran unas pulseras hermosas. Aquí la cabecita, cada pueblo del Pacífico le da un animal totémico que los distingue de los demás. En Manzanillo es el murciélago, aquí pudimos obtener. Y la señora aparte tenía un besote de piedra. El único que apareció en Playa del Tesoro. En Nayarit, en todo el museo y todo, no hay ni un besote. Yo encontré uno en Itibú, muy cerca de la Bahía de Banderas, pero uno. No hay más, o sea que era muy raro este tipo de... Acá ya tenemos a Otto para que nos cuente más de los besotes en Occidente. Pero este es el entierro secundario. Parece que son 2 niños y un adulto. Y bueno, y acabamos con el último cuerpo, que es el principito, por llamarle así, ¿verdad? Un niño, pues muy querido, porque pues se llevó a los demás, parece que es el que muere primero, y después, yo no sé en qué está, que señores tan importantes van siendo depositados arriba. Es el gran collar que tenía, estaba en muy malas condiciones de conservación, y bueno, tenía 2 banquitos de niño, 2 asientos platón, y 2 figuritas, un tapir y una figurita boca abajo. Estos asientos platón son un rasgo típicamente ecuatoriano. Bueno, yo ese nombre lo vi en un museo de la costa de Ecuador y lo retomé, pero bueno, son pequeños bancos de cerámica y en Ecuador se llaman, me comentaban, mesas de brujo porque ahí los chamanes ponen sus plantas medicinales y sus inciensos en las ceremonias, entonces así se conocen. También este niño tenía un perrito, apareció a los pies, como a 1 metro de los pies de ellos, y tenía una cuenta de jade en el cuello, acá. Tiene una cuenta de jade y fue la única que encontramos, el único jade que salió en la Playa del Tesoro. O sea que se trataba de un personaje de gran importancia. Este tapir, pues no se alcanza a apreciar porque está boca abajo. A ver si por ahí sale. Aquí está un poquito mejor. Y esta figurita es esta, ya volteada. Y bueno, aunque en ese momento las junté con otras figuritas que tenían su tocado, pues son diferentes. Este tocado parece muy teotihuacano y pues es de otro rango, pero nos está hablando de sociedades complejas, muy elegantes. Y bueno, aquí tenemos la cerámica armería, aquí están los asientos Platón y otro, un comal, un disco ceremonial que no estaba ahumado. Y su cerámica, que yo le llamé armería, pues son de un tipo de una cerámica y
un acabado. Y estos son los asientos Platón, para que se vea más claro. Otro aspecto de las excavaciones, y todo esto salió en un frente menor a 30 metros y 7 metros de hondo. Y claro, no todo fue excavado, pero sí pudimos obtener una muestra relevante. El último entierro, vamos a ver, es ya del posclásico, ya en época Aztlán, está flexionado como si estuviera haciendo yoga, tomándose sus tobillos. Según el profesor Romano, que es el que hizo los análisis, él hipotéticamente proponía que a lo mejor había estado sentado en un petate y con el tiempo cayó sobre sus piernas, lo cual es una hipótesis, claro, pero pues estaba muy bien acomodado el brazo sobre sobre este cajete, y sus navajitos, unos navajones de 14 centímetros de obsidiana y orejeras de metal, sellos planos y bueno, 2 vasijas toltecas. Tolteca Aztatlán, está metido en la red Aztatlán. Y aquí vemos la orejera, todavía sin ¿cómo se llama? Sin restaurar, los tarsos, metatarsos y los dedos de la mano, una piedra de galena, y bueno, esto, aquí podemos ver, se nos cayó un paredón, por eso nos destruyó el cráneo pues del entierro, no mucha pena, pero bueno, un accidente que bueno, algunos de los materiales, ese es el sello en X de esa época que aparece, pero también aparece en épocas anteriores. Las figuritas, esos son los señores de la Playa del Tesoro. Y estos son los meros buceadores. Estas mujeres tienen escarificados sus pechos, pero muy elegantes, todas con collares y muy bellas. Entonces, están las sociedades de desnudos y semidesnudos conviviendo con gente muy elegante, muy bien vestida, con faldas hasta los tobillos. Claro que puede ser que se usen en invierno y ya después pues, en el verano como el Buda Esmeralda, ¿verdad? Que lo van cambiando según la estación. Aquí vemos algunas figuritas, las figuritas tesoro, unos varoniles, otras femeninas, las ortices Tuscacuesco de tumbas de tiro. Esto nos habla cómo están coexistiendo estas tradiciones y esta cerámica, estas figuritas polícromas que tenían restos de pintura amarilla, blanca y negra. Otto Chonube me decía que le daba aires de las figurillas del Cerro García, pero pues no, porque ni él mismo se convenció por la cara que me puso. Entonces, bueno, salieron 32 figuritas en el Puerto Salagua. Y bueno, una muestra muy importante. Como vemos, es un centro regional, sin lugar a dudas, y figuritas de diferente tipo, de gran belleza como estas, y sus tocados muy elegantes, y figurillas desde los desnudos, pero muy, muy bien adornados, hasta ya en épocas toltecas o teotihuacanas, pues con sus faldas o las influencias o los embajadores de esas urbes, sobre todo en invierno que no hace tanto calor, pues puede uno vestir con prendas largas. En verano, pues lo dudo, ¿verdad? Que anden. Estos son los genios, es la que apareció en el entierro, que aparece paradita cuidando pues, a los señores. Y esta es la cerámica rojo sobre vallo, que nos muestra, nos da remembranzas con cerámica de la costa de Ecuador, principalmente de Jama, donde aparecen grandes olas como estas y grandes olas y diseños. Aquí está el tapir, miren, es una vasija tapir, igual que esta, esomorfa, y las demás, pues bueno, todavía no estaban restauradas y no sé si ya estén, porque quedaron todas en lista de. Y les quería comentar que se parecen mucho a la cerámica del norte de Perú, de Chavín, no, perdón, Chimú, Mochica. Cerámica mochica que utilizaron también los diseños de grandes olas,
Este cucharón también muy atípico en la cerámica de Occidente y también mesoamericano, muy pocas. Y la cerámica las vasijas que pudimos encontrar ya con diseños al fondo, la cerámica con grandes olas y este tipo de copa armería o vasijas de base pedestal. También salieron varias vasijas de base anular, o sea, una base muy chiquita, anular. Esas también hay en Cuitzeo. Ya después recordé muy bien, encontré apuntes. Y claro, algunos braseros y la cerámica. Entonces, bueno, estamos viendo el inventario material de Playa más braseros de base, pues esta base no es muy alta, pero y también es un poquito atípica. Y esta cerámica muy parecida a cerámica Cotoche pues de los Andes peruanos, y estas son del Museo Larco de Lima, y son, bueno, hay algunas que son muy, muy parecidas. Y las orejeras iridiscentes, algunas de ellas estaban pintadas con pintura iridiscente, una técnica netamente ecuatoriana. Desconozco en Perú su presencia y todo eso. Y bueno, aquí vemos algunas de las ollitas miniatura o coqueros, algunas estaban llenas de cal, no todas, y los sellos planos y sellos y pintaderas, o sea, sellos cilíndricos que pintaban al rotar, ¿verdad? Aquí vemos, son muy teotihuacano estas vírgulas, y cerámica, perdón, sellos zoomorfos, pues aquí vemos el animal totémico de Manzanillo, otra vez el murciélago, y bueno, otros animales. Estamos viendo aquí de nuevo un Xucoat, estos sellos, y bueno, de gran belleza y muy indicativos de las relaciones. Unas hachas preciosas, ahora sí que de técnica olmeca, como esta hacha. Esta es única, estas hachas, porque son hachas de doble filo, casi no hay hachas de doble filo. Todas son hachas martillo, son instrumentos de trabajo y claro, de combate, pero esta de doble filo es única y una calidad y de muy buen tamaño, son 10 centímetros, como pueden ver. El cincel también, aquí se alcanza a ver la veta que les decía, y pues de extraordinaria calidad, tanto la lítica pulida como la lítica tallada, lasqueada. Los ornamentos de piedra, los colgantes y pequeñas cuentas, algunas con pintura amarilla de varios colores, dientes incrustados, caninos y bueno, una serie de materiales teotihuacanos, como sea, desde penachos, candeleros típicamente teotihuacanos, vestidos hasta las piernas, como les digo, muy diferentes de los desnudos, semidesnudos de los costeños, y algunas orejeras teotihuacanas, fragmentos de tiestos con restos de pintura, estilo teotihuacano. Aquí podemos ver los colores claramente. Este es de Teotihuacán, y aquí podemos ver, y bueno, son rasgos, muy pocos materiales, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente pudimos encontrar, y sorprendente, ¿verdad? Que estamos hablando de un puerto con presencia teotihuacana, y aquí vemos al buceador de Teotihuacán, y vemos cómo en pues, la pirámide de Quetzalcóatl están todos los géneros preciosos de concha, especialmente la ostra sagrada y los grandes caracoles, algunas pecten, y bueno, está junto a los símbolos del agua, que es Tlaloc y que es Quetzalcóatl, y de la fertilidad. Después como que pasa sus mejores momentos, y bueno, vienen nuevos periodos, y vemos los materiales soltecas. Ya vimos la orejera de extensión lateral, y estos soportes, un dios viejo, evidentemente, y un barbado, que evidentemente el señor Quetzalcóatl, con soportes zoomorfos de culebra y de coyote, y el dios viejo que aparece, los anzuelos,
y las grandes conchas ya en épocas posteriores, las cuentas de conchas son cuadradas, más grandes, como el peto de Tula o el peto que hay en la Maye, unos preciosos petos que también han salido y son más o menos de esa misma época. Vemos el Xucoat, los anzuelos y las mazapa, ¿verdad? El quexquemit y vestidos ya a la usanza tolteca, ¿verdad? Están compartiendo los entierros flexionados. Y bueno, llegamos a, ellos también tenían litoral costero y tenían grandes productos y comerciaban con sus algodones, ya vimos la cantidad de algodones con plantas exóticas, alimenticias como el maíz, frijoles, una serie de cacao y animales que intercambiaron o que compartieron y algunas plantas medicinales o digamos alucinógenas de poder, como el tabaco, el peyote y otras más que manejaron. Entonces, vamos a terminar viendo los materiales que tienen de influencia sudamericana. Esta es la punta de Campos, la salida de la bahía hacia el sur. Y bueno, es un símil de... Y estos son algunos de los materiales, aparte de todo el complejo de el kit de conchas y caracoles que están compartiendo desde los indios pueblo, de casi desde el sur de Colorado hasta el norte de Chile y de Argentina. Y bueno, toda esta ruta del espóndilo está integrando a una cantidad de pueblos y de materiales a través de simbolismos muy claros compartidos por varias naciones americanas. Esto se encontró en la Campana, Colima, y bueno, tiene vertedera, es totalmente atípica del Valle de Colima, y bueno, ahí están las grandes olas, la iridiscente, que ya vivimos todo esto, y los anzuelos. Nos recuerda totalmente estas tenazas de cangrejo, igual hay culto a una deidad peruana asociada con el cangrejo. Aquí vemos estos materiales mochica para, digo, cada quien tiene su particularidad y peculiaridad, pero vemos las grandes olas, pueblos marinos evidentemente, y abajo vemos igual las vasijas con sus grandes olas, y esto también aparece pues en la Bahía de Banderas, se repite, pero aquí podemos ver después estas olas y los que son lineales y curvas, después se hacen cuadradas, se hacen como escalera y bueno, ya evoluciona. Ya en Lambayeque ya están manejando todo este tipo, pero antes en lo mochica todavía es, y aunque aparecen las dos formas, ¿verdad? Pero predomina una. La metalurgia, sin lugar a dudas, viene del sur y las grandes pesas de buceo profundo que se encontraron en la Bahía de Banderas. En Manzanillo encontré unas pesas, pero no con acanalados, una sola pesa, no con acanalados, y servían para ser arrastrados al fondo del mar. Una canoa con, pues, al estilo mexica, con su mascarón de proa y una pierna de como timón, diciéndonos de larga distancia, anzuelos de metal, de concha, bueno, la metalurgia, hornos de metal y el plomizo. Estos materiales son de Centroamérica, de Guatemala, del pie de del volcán Tacaná, en el Soconusco, y estas son de Costa Rica, la provincia de Nicoya, en Nicaragua, Guanacaste, y son pues esculturas de espiga, muy parecidas a esta piedra es igualita a esta piedra de las pesas profundas, y bueno, tienen un diseño de torpedo que te arrastra hasta el fondo del mar sin ninguna dificultad. Como ven, no es invento ni de los alemanes, ni de los japoneses, ni de los de California. Desde antes de la llegada de los españoles ya tenían sus torpedos que trabajaban por gravedad y arrastraban hasta el fondo, hasta los fondos marinos para capturar todo esto. Entonces vemos cómo la ruta continental del espóndilo pues, se extiende, ¿verdad? Ecuador de alguna manera es como el bimbalete, pues está en la región equinoccial, entonces está conectando a pueblos del norte y del sur, y se ve que había un mercado tremendo de los Andes, que llegó un momento en que empezó a colapsar, cuando los grandes señores déspotas exigían más y más, pues no les quedó otra más que lanzarse cada vez más al norte y darles a cambio pues, sus cosas más preciadas, como fue la metalurgia, algunas cosas
que ya tenían desde siglos atrás y no lo habían compartido en sus intercambios hasta, digamos, por el 900, 850 se cree, se supone, que es cuando entra la metalurgia a México y entra ya desarrollada. Aquí vemos pues las dificultades de la navegación a lo largo del Pacífico. Evidentemente solo los que han tenido una tormenta en alta mar saben de qué se trata. Y bueno, ya en Sudamérica, aquí vemos la Isla de la Plata, un lugar precioso, unos fondos marinos increíbles, un arrecife coral extraordinario, y pues donde se obtenía grandes cantidades de Spondylus y era utilizado como un soporte para la navegación con Mesoamérica y con la costa ecuatoriana. Se han encontrado grandes cantidades de Spondylus y de otras conchas y materiales pues incas, tanto desde el formativo hasta la época de los incas. Aquí estamos viendo material Valdivia, cerámica Valdivia, en la Isla de la Plata. Y al último parece que salieron materiales de plata y de metal, por eso adquiere ese nombre. Ya en la época de los incas, que se usó como santuario para adorar a las deidades marinas. Estas pesas de buceo aquí vemos como pelota de béisbol, una perfección increíble, y sus golpes, sus huellas de uso, quiere decir que era instrumento de trabajo para despegar las grandes ostras. Incluso en Punta Mita tengo como 20 lascas de estas grandes pesas de buceo. Esta es precisamente del Museo de Salango. Esta foto es de Richard Luna y le agradezco mucho que me haya permitido abrazar su tesoro. Y estas son de la Bahía de Banderas, pero bueno, están cumpliendo la misma función y bueno, unos lugares preciosos. Los invito a todos ustedes que los visiten. Y bueno, aquí vemos y esta es la manera en que es un mural está en el Museo de Quito, y cómo son arrastrados hasta el fondo del mar para buscar estas cosas. Esta pesa de buceo es de la Bahía de Banderas y medía casi 1 metro de altura, como 85 centímetros, pesaba casi 20 kilos y no la pude adquirir, desafortunadamente. Y bueno, pero se las quería mostrar. Esta sí está en el Museo de Nayarit, una pintura de un amigo muy querido de Colima. Y bueno, como vemos ya estamos en los Andes, por las pintas que hay en sus monumentos históricos, que estamos en Quito, y toda esta carga, pues lo están esperando los hermanos peruanos, están haciendo las cuentas y recuentas y recontracuentas, esperando las flotillas de balsas y básicamente cargadas con Spondylus, Strombus y toda una serie de materiales que arrastran. Y a cambio ellos pues con su hoja de coca, como ya vimos, lo importante que era, y ese polvo que vimos en Playa del Tesoro, acordémonos que en los últimos tiempos les aventaban concha molida de Spondylus a los señores a su paso. Entonces ya no había lugar que pudiera suministrar tal cantidad. Se ve que los molían, se los echaran porque no se puede moler estando, digamos, sin quemar. No se han encontrado. En cambio, yo creo que se están refiriendo a estos polvo de concha molida, que no es otra cosa más que la cal de concha que aventaban a los señores para purificar el paso. Y bueno, sí había un impacto muy fuerte. Eso es lo que yo creo. Y bueno, de esta manera estamos llegando a fin y les agradezco mucho su presencia aquí, que hayan tenido la paciencia de estar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades, José Beltrán. Siempre quedan muchas preguntas, ¿no? Después de tus presentaciones. Vamos a ir abriendo una sesión de intervenciones. No sé si alguien tiene alguna para ir iniciando, pero en principio a mí me gustaría saber si ese petrograbado que tiene la proa zoomorfa es un grabado que está ¿dónde? No. Mira, es una placa de 15 centímetros en piedra verde y está en el Museo de Nayarit. Es de Punta Mita y aparece, es un grabado de les llaman medallitas y aparecen asociadas a las pesas de buceo. Okay. Aparecen a las pesas de buceo. Encontré varias
piedras de esas medallitas que les dicen los locales, asociado a lascas de pesas de buceo. Pero sí, es un colgante que tiene un orificio y sí es bellísima, y única. Efectivamente, y como es única, también me lleva justamente a pensar en estos contextos de la navegación. Gran parte de lo que se encuentra en lo mochica, ¿no? Como sabemos, la cerámica mochica y los personajes que están encima de embarcaciones que tienen elementos zoomorfos están relacionados con esta interacción que hay con las aguas y la relación también muy profunda que hay del agua como un espacio donde se generan, ¿no? Todas las dinámicas de vitalidad, el proceso de interacciones profundas también a partir de la entidad oceánica. Muchas gracias. Marta Monzón dice felicidades por la conferencia. No sé si quieres abrir tu micrófono para hacer un comentario. Marta. Comenta. Paul Schmidt se tuvo que ir antes, pero igual te deja felicitaciones y gracias. Lucía, ¿quieres abrir tu micrófono? Carlos. Yo quiero hablar. De acuerdo, Carlos. Bueno, felicitaciones, estimado y querido colega. Tiene usted unos materiales de primer orden y la evidencia de las relaciones tempranísimas de Sudamérica con Mesoamérica e incluso hasta Aridoamérica. Mi pregunta va en el sentido de los coqueros y, como tú mencionas, el intercambio. O sea, aquí se tenían las plantas de poder, el algodón silvestre este que mencionas, desde luego Lophophora williamsi, pero Erythroxylum venía por importación. La hoja de coca no tenemos evidencia de que se sembrara en Mesoamérica. Sí, sí, claro. Sí, claro, no, esa viene de importación. No, o sea, y no se sembró nunca, a pesar de un constante comercio. Es interesantísimo ese dato, porque conocemos nuestras plantas sagradas mesoamericanas, pero la hoja de coca sí estaba presente en Mesoamérica. Tú tienes la evidencia arqueológica irrefutable. Qué bueno que dices eso, Carlos. Sí, fíjate que actualmente, disculpen la disgregación, sembraron hojas de coca en Sinaloa. Y sí se dieron y todo, pero la dejaron de sembrar porque no tenía los mismos efectos. Eso no sé si... Ese es un dato interesante. Sí, eso es lo que oí de terceros, mano, la verdad. No de primera mano, pero es muy interesante porque, pues sí, lógico, ¿verdad? ¿Por qué no hacen sus cosas, sus sembradíos acá? Puede ser, y en el caso de Lophophora williamsi, se seca y se puede conservar por largos periodos de tiempo e incluso exportar a Sudamérica. Sí, no, y mira, el peyote se puede conservar así vivo y verde. También. Semanas enteras y se puede sembrar en poquita. Y hasta en maceta. Florea así, ¿no? Hasta en maceta te lo llevas. Como cactus. Pero seco funciona perfecto. No sabía, pues como acá los huicholes nomás. Sí, de hecho los huicholes cuando, o sea, lo recogen de Viricuta y lo tienen seco en sus casas. Sí, sí está funciona perfecto, funciona exactamente igual. Mira, eso es. Sí, van cada año y se mantiene muy bien. En realidad no se ve que se seca. No sé si algunos sí lo secan para pues para sacarles más potencia. No, al revés, al secarse tiene dos ventajas. Primero, sigue activo y no es tan amargo como el fresco. Claro. Sí, muchas gracias, Carlos. Respecto a eso, ahorita que están hablando de los coqueros, ¿encontraron algo parecido a un mezclador o a estas paletitas que sirven para hacer estas mezclas? ¿O no hay nada parecido con estos mezcladores? Los estiletes. Ajá, ¿hay en lo que encontraste algo parecido a estos mezcladores o cucharillas? Sí, de hecho, pues salieron estas espátulas que mostré que pues sirven para como cucharitas, ¿verdad? Finas.
para llevarse a la lengua, un poquito de cal, cualquier palito como las hormigas así mojadito, funciona, es cualquier cucharita. Pero esas yo creo que sí servían, y aparecían asociados tanto a esto como a veces a algunos cráneos. Me dio también la impresión de que tenían una cánula, pues el mismo hueso tiene, yo no sé si se la ampliaron un poquito más, pero como para que escurriera ahí. Entonces, bueno, esa impresión es hipotética totalmente, porque es muy difícil de reconstruir al 100%, sino te da aproximaciones a eso. Pero sí, esas espátulas, salieron varias espátulas y definitivamente sirve para cucharear la cal. Es tan fina la cal de Concha, sobre todo la de Spondylus. Mira, los españoles se llama Spondylus calcifer, precisamente porque era de la que más sacaban cal, era la más fina. Claro que son unas grandes conchas. Ahí presente en el Museo de Salango hay una concha como de 4 kilos, no sé cuántos, impresionante. Y pues daba cal. Yo cuando encontré las primeras cal, creí que era ceniza, y de hecho es ceniza de cal, digo de concha, ceniza de concha, finísima, 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 la agarraba entre las manos, o sea, no daba crédito de la delicadeza, o sea, increíble. Y tengo una cubeta sellada en el museo que me llevé, yo espero que todavía sobreviva, pero hay algo de eso, pero finísima, ¿eh? Yo creo que es lo que le aventaban al Inca y a los señores del norte de Perú cuando pasaban, ¿eh? Porque pues para que hayan colapsado todo el Ecuador y todo eso, de estos grandes señores déspotas, pues olvídate, querían, no les podías decir que no. Querían. Pregunta a Ludovic, que está en el chat. Ludovic, ¿quieres abrir tu micrófono? ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos ahí. Hola, bienvenido. Okay. Sí, pues dije hola a todos, hola José Bertrán, súper presentación, súper interesante. Sí, tengo la pregunta de saber si conoces más casos de iconografía de navegación en la región que este colgante que hablamos hace ratito, saber si hay otros casos de iconografía. De iconografía, pues ya ves que no eran muy iconográficos acá en Occidente, pero pues están las canoas mayas y todo esto. Y en el Museo de Loreto, en Baja California, hay una canoa de Guanacaste que hicieron en la Bahía de Banderas y se la llevaron para allá. Ahí está en el museo. Ha de ser muy temprana, del siglo pasado, o sea, es histórica, lógicamente, pero es un ejemplo muy claro de que, y sí, hay evidencias en fuentes del siglo XVII y eso hablan de todo esto, pero de iconografía. El hecho que hay muy poco iconografía, que según ti, ¿qué significa? Porque de hecho yo observé que también en Ecuador hay muy poca iconografía de las embarcaciones. Finalmente, cuando miras la cultura, los últimos, a ver, ¿cómo se llaman? Ya se me fue el nombre de Ecuador, de los marineros. Manteños, ¿no? Lo de Manteño Huancavilca, dices. Ajá, ellos sí. Realmente creo que no he visto una iconografía de embarcación de su parte. Y es sorprendente por una cultura tan marítima. Sí, ¿verdad? Mientras los Chimu representan bastante las embarcaciones. Entonces, no sé qué hace que una cultura marítima y otra tienen como... algunos representan mucho sus embarcaciones como sus super sistemas de transportes y otros no. Entonces, ¿qué nos dice eso, no? Yo me pregunto. Sí, tenemos que encontrarlos todavía y por ahí tiene que haber. Yo cuando estuve en Punta Mita, como es semiárido, yo esperaba encontrar algo. Y no puedes competir con las máquinas y con el capitalismo salvaje. Te entran como 20 máquinas y como 200 operarios y se tragan a la arqueología, no hay nada que hacer. Pero ahí están las evidencias, sobre todo en los puertos, ya muy destruidos y muy barridos. Ya vieron Manzanillo, verdaderamente sobrepoblado y pues todo arrasado. Ahí en Manzanillo, en la boca del arroyo Salagua, hay una inscripción de Hernán Cortés cuando pasó por ahí, me lo dijo un viejo curandero que ya cuando excavé,
Y me dijo dónde, nomás que está solvado por aluviones del arroyo, porque eso es lo que tenemos en el Pacífico. Muchos de nuestros sitios están aluvionados, pues grandes aluviones de los ríos, están tapados los montículos y las ciudades. Los puertos también tienen ese problema. Pero sí hay pocas evidencias y hay pocos trabajos, la verdad, ¿eh? Y son entradas esporádicas las que hacemos, ¿no? Ahí sí nos ha fallado un poquito, digo, pues uno es el responsable a final de cuentas, pero sí se necesitan trabajos pues más sistemáticos, pegársele con más fuerza y más gente, ¿verdad? Porque pues uno solo, parece como el llanero solitario, ¿verdad? Que todavía el llanero llevaba toros y al caballo, el caballote que tenía, y uno andas con un remo nomás. Sí, pues lo importante también del trabajo, ¿no? En este tipo de seminarios es justo que tengamos estas interacciones a partir de lo que vamos encontrando. Ahorita rápido, antes de pasarle la palabra a Richard Lunis, me gustaría, Ludovic, que creo que una beta importante para ti con lo que estás haciendo de la investigación de la greca escalonada, igual que Vero, pueden ser estos elementos de las olas, que en muchas ocasiones la manera de pensar el mar no es necesariamente a partir de los materiales directos, es decir, poner algo mimético como la navegación a veces no va a ser algo evidente que encontremos en la representación gráfica, pero sí hay aspectos que están muy recurridos en los soportes cerámicos o en algunos otros, como el caso de las olas. Y lo que ha visto Vero, un poquito lo que has trabajado o has visto tú con la greca, es que es una de las formas, ¿no?, que a nivel continental han formado estas maneras de pensar los océanos, de pensar el agua, pero también de pensar la tierra. La idea de la greca, que es lo que está haciendo ahorita Vero, es ver cómo es que de pronto se transfigura de manera muy dócil con estas ideas de las olas que se están marcando en esta cerámica también que nos presenta José Beltrán. Entonces, por ello creo que para ti va a ser de mucha utilidad también que veas un poquito más de sus materiales y que vayan intercambiando información. Sí, porque acuérdense que los griegos interpretan, y otros pueblos del viejo mundo interpretan exactamente igual las olas. Hacen grandes olas y grandes gárgolas, y bueno, que antes creíamos que era otra cosa, pero pues es evidente que son horizontes marinos. Y sí. Gracias. Richard Lunis, por favor. Hola, José. ¿Cómo está? Hola, mi Richard, qué gusto. Qué gusto, igual. Qué lindo es su sitio y todo lo que tiene. Es muy complicado en cuanto a la estratigrafía, me parece. Y a veces, imagino, era un poco difícil separar los diferentes contextos. Sí. Lo que me gusta, o sea, tengo muchas preguntas, pero lo que me fascina es muy específicamente dentro de la cronología general del sitio, que es la fecha más o menos de la Señora de las Tortugas, y eso se trata de tortuga marina o tortuga terrestre. Marina. Sí, sí. ¿Y la fecha de la señora? 670, 640. Después. Digamos 655 después de Cristo, en el siglo VII. Ok. Ahí está, le estamos pegando a Salango también, no creas que no. Sí, pongo la pregunta porque justo estoy escribiendo sobre uno de los entierros Machelía, no sé si lo mencioné cuando estaba en el Salango, en donde una mujer desmembrada y todo, lo encontramos enterrado debajo de un carapazón de tortuga marina, pero hecho de cerámica. Y me parece muy interesante la comparación. Interesante. Y no sé si hay otros ejemplos en la región tuya de esa relación con la tortuga marina y si hay una relación estrictamente como femenina. Pues sí, los nombres, hay nombre que se llama, por ejemplo, Cerro Carelleros o Playa Carelleros, o un material muy importante. En la Playa del Tesoro aparecieron varias placas de tortuga, así como que las usaban en ceremonias como, pues yo no sé de qué. Ya ves que también los chinos hacían ese tipo, consultaban el I Ching con placas de tortuga, al principio, muy al principio. Y una cosa importante de las tortugas, en Punta de Mita tengo una iconografía de una tortuga y unas olas altas muy bonitas con un cocodrilo, con el gran caimán, como diríamos en Sudamérica, ¿verdad? Pues todos unos conceptos muy interesantes. Y bueno, uno de los
de una liga pues muy clara que yo siento pues, es la raíz que tiene Salagua con Salango. Sí, no es que sea lingüista, ni mucho menos, conozco muy poco, pero pues es muy claro, las raíces son, pues son universales, ¿verdad? Increíble. Y bueno, eso siempre me llamó mucho la atención y hay elementos básicos. Y yo cuando conocí Ecuador por primera vez anduve en Machalilla y en varios sitios costeros, así medio divagado, porque iba sin guía nomás, metiéndome caminando, y me sorprendió muchísimo de ver los sitios pues, idénticos a los de acá. Ves que no hay nada más que cerámica y concha, y ahora por dónde, ¿no? ¿Qué? Y sí hay algunos montículos que parecen naturales y otros que pero igualito los sitios, impresionante, ¿eh? La verdad, tienen, pues sí, una identidad increíble y están compartiendo desde muy temprano, pues, todas las técnicas marinas sobre todo de buceo y explotación de sobrevivencia, y de ahí empezaron a refinarse. Ya los ecuatorianos, como buenos navegantes, pues empezaron a conectar los diversos pueblos y lógicamente dieron su tecnología, digo, no a cualquiera porque necesitaban las maderas balsa y infraestructura, pero compartieron pues técnicas y recibieron técnicas de otros pueblos marinos, lógico. Por eso lo que dice Jacinto Gijón me parece muy lógico, porque unos marineros empiezan yendo pues a la bahía cercana que está a un lado y la bahía que está, y los de ahí van y entonces se hace una red, porque al principio no puedes arriesgarte a salir al Pacífico. El Pacífico es tremendo y sobre todo en los litorales rocosos que es tremenda, te echa para afuera el mar, si echa afuera los barcos modernos no va a echar, hombre, te echa afuera si tiene las condiciones en contra. Entonces es tremendo y solo así empezaron de a poquito, haciendo una red de navegación, no hay de otra manera. Y claro, hubo centros de control y jerarcas que dominaron, pero muy interesante. Richard, tenemos que investigar ahí más a fondo todo eso. Gracias, José. ¿Alguien más tiene alguna intervención, pregunta, comentario? Si no hay, yo sí me quiero animar con lo de las fechas de los caleros. Donde están estas vasijas, que es donde normalmente aparece la cal, ¿son de manera sistemática cuando los encuentras? Es decir, ¿son constantes en los lugares o están asociados a un personaje en particular? Bueno, lo principal apareció en el depuesto Cali con su calero, así le llamo por llamarle de alguna manera. Y aparecieron ollitas en otros entierros ya más distribuidos. Algunos personajes tienen y en Occidente aparecen las ollitas miniatura. A veces incluso unas vasijas aparecen untadas pues de cal algunas, pero muy pocas, ¿eh? Y las vasijas miniatura, casi ni una aparece con cal. Una que otra por ahí se encuentra. Entonces, pues ahí es muy clara la evidencia y la relación porque salió en el mismo contexto. Y claro que la cal sirve para múltiples usos, incluso para el tabaco. Sirve para quitarle lo bronco, ¿verdad? Lo venenoso, por decir algo, y van matando y para muchas cosas pues como los acabados de lujo, los murales de Teotihuacán y de las joyas y eso, pues tú crees que al señor Moctezuma o al señor de Teotihuacán, pues si necesita cal va a querer tener pues, la mejor de las cales, ¿verdad? Incluso para las tortillas, echarle un poquito de cal de espondilus, un poco nomás con la coca. Imagínate Moctezuma, por decir algo, ¿verdad? Pero es decir, es algo. Pero sobre todo para las pinturas murales, puede tener el fondo en una cal fina, que evidentemente una cal puede venir de diversas fuentes, incluso pues, hay en los cerros y todo eso. Pero bueno, se usó para la albañilería, para todo, pero claro, la cal fina, muy fina como la de Spondylus, pues lo usaron para rituales mágicos religiosos que ellos tenían. De acuerdo, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, entonces vamos a terminar nuestra sesión. Muchísimas gracias nuevamente, José Beltrán, por
tu generosidad, siempre compartiendo tu conocimiento. Gracias por conectarse, ¿no? Por estar en la sesión del día de hoy. Y pues nos vemos el siguiente mes, ¿no? El siguiente lunes último de mes, con nuestro querido James Seidler, que también nos va a compartir junto con Beltrán su texto que publicaron. Oye, Muchas pasa? gracias. Chao, oye, chao un a todos. gustazo verlos. Gracias a ustedes por aguantarme y por juntarnos aquí para saludarnos. Gracias. Mi pajarito, hombre. Eso. Hasta luego. Un abrazote Muchas a todos gracias. ustedes. Bye, Carlos. Bye, Un gracias. gustazo. Nos vemos, Hasta Rocío. luego. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, men. Chao.